El célebre Daniel Defoe, autor de la novela Robinson Crusoe, en su libro La historia política del mal, escrito en 1726, acuñó la frase: la muerte y los impuestos son las únicas cosas seguras en la vida. Pero fue el gran masón Benjamin Franklin quien inmortalizaría la frase en una de sus cartas dirigida a Jean-Baptiste Leroy en 1789, en la que decía lo siguiente: nuestra nueva constitución está ahora establecida y tiene una apariencia que promete permanencia, pero en este mundo nada se puede decir que sea seguro excepto la muerte y los impuestos. Sin embargo, la muerte y los impuestos no son las únicas cosas seguras en este mundo. También es hondamente seguro en este mundo viviente el cambio. Lo podemos ver concretizado en disciplinas tan disímiles como la física, la filosofía, las ciencias religiosas, las ciencias sociales, las ciencias naturales y, por supuesto, en la misma masonería. El cambio, la transformación, la renovación, igne natura renovatur integra, la rectificación, visita interiore terra rectificandos invennes oculta lápida, la evolución. Tenemos que considerar también que este no es el mundo de Claudio Ptolomeo, uno de los primeros en crear un sistema del universo estacionario. No es el mundo de la predestinación. Este es el mundo de la relatividad general, del principio de incertidumbre y de la mecánica cuántica. Albert Einstein, Werner Heisenberg y Planck cambiaron las reglas de juego. Este es el mundo de la República Universal de Ramsey. No es el mundo de la mera globalización económica. Si nosotros los masones trabajamos por la fraternidad universal, entonces este debería ser el mundo de la cosmópolis. Este es el mundo de la trascendencia espiritual que escoja la conciencia de la persona, no de las imposiciones dogmáticas a la fuerza. Este es el mundo de constantes descubrimientos, de viajes espaciales, de nanotecnología y de muchísimos, muchísimos retos. No debemos pasar por alto que en nuestro planeta todo cambia, en todo momento. Eso se lo debemos a la segunda ley de la termodinámica, según la cual en un sistema cerrado la entropía con el tiempo aumenta. Según el eminente físico teórico Stephen Hawking, no se puede construir una teoría del universo sin implicar esta ley. Un ordo ab chao, la principal divisa del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, traducido comúnmente como orden al caos, aunque una traducción más precisa sería la de orden desde el caos. Y por supuesto, no se trata de ordenar el caos, sino de entenderlo y de construir orden a partir del caos, como hacen todas las ciencias aplicadas. Cuando un ingeniero hace un puente, lo hace porque entendió el caos y a partir de ahí construye el puente. Y sin embargo, la entropía inmediatamente afectará al puente. Si no se le hacen los mantenimientos debidos, el puente se va a caer. El cambio es continuo, todo es movimiento. Este es uno de los gritos de Galileo Galilei en su prisión y sin embargo se mueve, como dijo él, en alusión a la factibilidad del movimiento de la Tierra que contradecía las enseñanzas dogmáticas religiosas. En los textos que se le atribuyen a Hermes Trismegistro encontramos lo siguiente: pero padre, ¿no te parece inmóvil la Tierra? No, hijo mío, es precisamente lo único que es a la vez móvil y estable. Es imposible que un procreador procree sin movimiento. ¿No sería ridículo pensar que permanece inmóvil precisamente la que es el alimento de todos los seres y la procreadora y generadora de todas las cosas? De lo anterior surge el postulado que se le atribuye también a Hermes Trismegistro: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. En la masonería todo se mueve, todo vibra. La masonería debería promover cambios en el masón
y en la sociedad en la que el masón vive. La masonería debe suscitar el pulimiento de la piedra bruta en el masón basado en la perfectibilidad humana. La masonería es cambio constante, es progreso. La masonería es evolución y ella misma ha evolucionado continuamente en sus formas a lo largo de la historia. Antes de Copérnico, todo estaba fundamentado en modelos estacionarios. Reinaban las teorías de Claudio Ptolomeo y en el campo espiritual también reinaba la inmovilidad, la falta de movimiento. En el libro El nombre de la rosa de Humberto Eco se ejemplifica muy bien este pensamiento dogmático. Yorke, el monje ciego, decía que el conocimiento solo podía suscribirse a dos cosas: al precepto de yo soy el que soy del Dios de los judíos y al de yo soy el camino, la verdad y la vida del Dios del cristianismo paulino. En otras palabras, todo el conocimiento estaba contenido en esos dos dogmas. Todo por fuera de ellos era herejía. La masonería originalmente pretendió salir de los dogmas. En las constituciones de Anderson y de Sauliers de 1723, es decir, las originales, se expresa lo siguiente: aun cuando en los tiempos antiguos los masones estaban obligados a practicar la religión que se observaba en los países donde habitaban, hoy se ha creído más oportuno no imponerle otra religión que aquella en la que todos los hombres estén de acuerdo y dejarles completa libertad respecto a sus opiniones personales. Esta religión consiste en ser hombres buenos y leales, es decir, hombres de honor y de probidad, cualquiera que sea la diferencia de sus nombres y de sus convicciones. En la masonería todo es cambio, todo se mueve, todo vibra. Una mirada más allá de la tierra que parece no moverse, descubriremos que la masonería es hija del cambio. Dentro de la historia que llamaré contextual de la masonería, es decir, es una historia que no es verificada, me refiero a la anterior de la que se ha considerado oficial a partir de 1717, encontraremos cambios, cambios vibrantes. El autor Charles Pompier aseveró que existe una relación entre la masonería y los obreros dionisíacos. Nos situamos 1000 años antes de Cristo, quienes fueron el vehículo de la transmisión de conocimientos mistéricos entre egipcios y griegos. Los obreros dionisíacos eran una asociación dedicada al arte de la construcción de templos, pero conexa a misterios dionisíacos que penetraron los pueblos de Asia Menor y Siria. Autores entre los que se encuentran Collegia Fabrorum, institución que Numa estableció en el año 700 antes de Cristo. Los colegia rendían un culto especial a Jano, el dios de la astronomía y la arquitectura, en cuyo honor se celebraban en Roma las dos fiestas solsticiales correspondientes a la apertura de las dos mitades ascendientes y descendientes del ciclo zodiacal. Dentro de esta historia contextual de la orden, autores como Clavel han afirmado que la masonería guarda una estrecha relación con los esenios, un movimiento judío establecido 150 años aproximadamente antes de Cristo, ya centrados en un monoteísmo mistérico para nada ortodoxo. Para autores como Líder Scott y Ramón Martínez Saldúa, el eslabón perdido entre los colegia y la masonería eran los maestros comacino de la Isola Comacina de Italia. Se observan permanentes elementos gnósticos de los cátaros y albigenses en su arte arquitectónico. No faltan autores como Fernando Arroyo, que ven un punto de encuentro entre los caballeros templarios y la masonería, cuando afirman que los templarios sobrevivientes a la persecución anterior y posterior de Molay fueron recibidos por ciertas logias en el norte de Europa, donde les brindaron refugio y protección bajo el camuflaje de la masonería. De ahí se suponen ciertos aspectos caballerescos de los rituales masónicos. El célebre historiador Findel
explica que de los monjes arquitectos aparecieron los arquitectos seculares, quienes se organizaron en las primeras corporaciones gremiales, dotadas ya de estatutos y reglamentos para fijar costes y salarios, para afiliar a nuevos miembros y repartir el trabajo. Y esto sería el inicio de las famosas guildas de artesanos. La masonería, según esta historia contextual, siguió en metamorfosis, pues comenzó a mutar cuando aceptó a personas ajenas al arte de construir, la mayoría de estas personas verdaderos heterodoxos. Sobre la mujer en la masonería operativa, estudios modernos revelan antecedentes históricos excepcionales que contradicen lo que han expuesto varias listas de landmarks, incluidas las de Mackey, que han pretendido dejar por fuera a las mujeres de la experiencia masónica. Sobre la mujer y la masonería, la autora Yolanda Alba explica que en el año 1277, la historia dio lugar a la primera maestra de obra, la masona operativa Sabina Steinbach, hija del maestro constructor de la Catedral de Estrasburgo, Irving Steinbach, quien después de la muerte de su padre culminó su obra y esculpió algunas esculturas. Existen registros que dan cuenta de la iniciación de mujeres antes de 1717, como el caso de Elizabeth Atwood en 1712 y el de Mary Bannister en 1714. Con estos antecedentes, queda por fuera ese pretendido landmark según el cual la masonería operativa había sido absolutamente masculina. Los landmarks son normas consuetudinarias de tradición oral que en esencia deben describir la masonería. Estas normas deben cumplir tres requisitos. Primero, no haber existido desde un tiempo en el cual la memoria del hombre no encuentre nada que lo contradiga. Dos, deben ser universales. Tres, deben ser absolutamente revocables o inalterables. Se les define como reglas de conducta inviolable que han existido desde tiempo inmemorial y que son coesenciales con la orden masónica. Entonces son inmutables y todo masón está obligado a conservarlas intactas. Los landmarks contienen una carga axiomática muy grande. Se desarrollaron dentro del espectro del iusnaturalismo y una de las características de los derechos que se consideran naturales es su relación con la moral, una moral que se articula con un concepto de justicia que no escapa de la propuesta protestante y relacionada con el derecho divino de los reyes a gobernar. Inglaterra, desde su separación del Imperio Romano, ha mantenido una constitución consuetudinaria fundada en el derecho divino. Muchas de estas cargas axiomáticas que tienen los landmarks implican a una masonería estacionaria. Sin embargo, eso no es cierto. Es lo más alejado a la evidencia que se pueda verificar. Entonces, un landmark es una norma rectora que viene de la antigüedad y nunca ha variado en su esencia. En el siglo XIX tardío proliferaron los autores que propusieron diversas listas de landmarks, entre ellos Albert Mackey. Tuvo mucho éxito en el continente americano. De su lista se extraen normas que fueron atesoradas como verdaderos linderos y en algunos casos, no pocos, los siguen atesorando obediencias masónicas en Latinoamérica. Ahora bien, como hemos visto inclusive desde el punto de vista de la historia contextual de la masonería, el fundamento de los landmarks enfrenta muchas dificultades. Sin embargo, la nueva historiografía no les da absolutamente ninguna cabida. Historiadores tan serios vinculados a la academia, algunos masones como el franco-argentino Dervic Moles, de la Gran Logia de Argentina, John Hamill, de la Gran Logia Unida de Inglaterra, Iván Herrera Michel, de la Federación Colombiana de Logias Masónicas, o masonólogos reputados como Iván Pozuelo y José Ferrer Benimeli, entre otros estudiosos, han explicado que la tradición de la masonería que se establece como inmemorial ha sido inventada a pesar de que se le considere fija, invariable y sagrada.
La tradición de la masonería es producto de numerosas adaptaciones. Son en sí construcciones modernas a pesar del texto fundacional en 1723. Reinventa la tradición del antiguo gremio de constructores, adaptándolos a las necesidades de la época. La invención de la tradición le brindó a la masonería una identidad, pero al mismo tiempo produjo una gran confusión al reivindicar para sí una antigüedad inmemorial. El historiador francés Daniel Ligou ha explicado que la interpretación literal de la historia-leyenda ha generado interminables querellas que se proyectan hasta hoy. Por otra parte, el discurso, el gran discurso, porque hay que decirlo, un gran discurso de Andrew Michael Ramsay, proyectó el pasado de la orden en el mundo de las cruzadas, creando con ello una genealogía caballeresca medieval que serviría de base para la multiplicación de ritos y grados masónicos. El giro que produjo el discurso de Ramsay dejó abierta la puerta para otra genealogía que, por supuesto, iba a ser apócrifa, la descendencia de los templarios y rosacruces, la cual, no obstante que la historiografía se ha mantenido unánime en descartar, hasta hoy permanece en la literatura masónica. Ahora bien, la cuestión se torna mucho más compleja para los LACMARs todavía cuando se ha puesto en entredicho la famosa transición en la cual los masones operativos fueron paulatinamente desapareciendo en la medida que decaía el arte gótico y se transformaban en masones especulativos. Lo cierto es que dicha teoría fue reemplazada por la tesis de Eric Ward, quien a fines de la década de 1970 sostuvo que la masonería moderna tomó prestada la tradición operativa para dotar de identidad a la nueva organización. Es decir, no existió ninguna filiación directa. Dervic Moyes, en su obra más importante, explica que la masonería fue una invención del siglo XVIII, la cual vio en el pasado una forma de dotarse de legitimidad. Se construyó sobre la base de diferentes procesos que a lo largo de la centuria la fueron dotando de un alto nivel de plasticidad, variando con el tiempo y los lugares donde se fue implantando. Ahora bien, hilemos delgado. Si quitamos la historia contextual, una masonería creada en el siglo XVIII podría estar fundada en el cambio, que se supone antigua. Hemos visto que sí, pues la masonería que nace en el siglo XVIII también. En la Europa continental, el pueblo llano y muchos masones se rebelaron en contra del absolutismo monárquico. Algunos masones, pese a ser nobles, lucharon en contra de sus propios privilegios por la utopía de un mundo más justo. Fue esa masonería liberal, antimonárquica y revolucionaria la que llegó al continente latinoamericano, impulsada por Antonio Nariño, quien en 1793, en la ciudad de Bogotá, en tiempos del virreinato de la Nueva Granada, inspirado por los ideales de la Revolución Francesa, fundó una especie de logia llamada el Arcano Sublime de la Filantropía, y en el seno de esa logia decidió, junto con sus hermanos, la traducción y publicación clandestina, al parecer el 15 de diciembre de 1793, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento liberal y progresista originado por la Revolución Francesa y cuya circulación había sido prohibida en las colonias españolas por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. En el siglo XIX se propagaron en Latinoamérica los grandes orientes en lugar de las grandes logias. Los grandes orientes son formas asociativas y estructurales típicas de la masonería continental o francesa. Y esa vibración, ese cambio constante, las forjaría con talante laico que defendería la libertad de conciencia y el libre pensamiento. En 1854, el Gran Oriente de Bélgica suprimió la norma que prohibía la discusión de temas religiosos y políticos. En 1872, el mismo Gran Oriente de Bélgica
eliminó también la norma que obligaba a la invocación del gran arquitecto y su verdad revelada, lo que implicó que teístas, deístas, panteístas, agnósticos y ateos pudieran ingresar en la orden y se abrazaran como hermanos. Ya la universalidad, esa supuesta o esa utópica hermandad universal, no era solo ya pretendida. En 1882, la Logia de los Libres Pensadores iniciaría a María Straismes, una brillante mujer que luchó por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. También fue artífice con George Martin de la fundación de la Orden Masónica Mixta Internacional de Derecho Humano, lo cual dio un impulso a la normalización de la iniciación femenina en Europa. En conclusión, la masonería, desde la perspectiva que se le mire, es transformación. Todo se mueve, todo vibra. El cambio, entonces, parecería ser un auténtico landmark materializado. El cambio en la masonería se ha manifestado desde siempre. La masonería es hija del cambio, ha promovido el cambio, ha estado sometida al cambio y es un cambio que ha estado articulado con el progreso de la humanidad. Esta ha sido mi palabra, queridos hermanos. Gracias.